Bueno, me dicen en Palacio que ya puedo comenzar con la entrevista con don Juan Paredes Castro. Son 8 de la mañana con 20. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Filipe. A ver, Juan, un gusto. con tu voz, yo siempre te he dicho, tú me haces recordar a mi hija menor que me dice, papi, tú me tranquilizas. Juan, tú nos tranquilizas. Vamos a lo que estamos viendo ahorita. Hay una competencia de suspender a los congresistas por temas éticos que la tiene el propio Congreso, en su comisión de ética y en su pleno. Así han suspendido, por dar un ejemplo, ha sido Johnny Lescano, por piropeador, por mañosón, por lo que tú quieras. O al propio el señor Mamani por mañosón, por lo que tú quieras. ¿Cómo es que restituyen a la Foronda por contratar a una terrorista, cosa que es un tema muy grande, muy mayor? ¿Y qué va a pasar en este día próximo, en este supuestamente pleno ético, en donde supuestamente también van a suspender a 4 congresistas, entre ellos pues, nuestro común amigo Daniel Salaverry, para que se vayan a la hora y la hora al Poder Judicial y que lo restituyan? ¿No es un choque más de poderes? ¿No es más desprestigio para el Congreso? Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Mira, yo creo que no de ahora, hace ya mucho tiempo, la Comisión Ética es una especie de pileta donde la gente va ahí a ventilar sus rosarios personales, pero al mismo tiempo también es una chaveta incrustada dentro del Congreso para ajuste de cuentas entre ellos, ¿no? Ajuste de cuentas con el colega de acá, con el colega del otro lado, ¿no? Las ganas que tenían de ajustar clavijas con Lescano, sus colegas, ¿no? Y Lescano no muy popular también hacia afuera, ¿no? Tenía sus pero no, sectores. Pero los temas que se llevan, ¿no? Temas muy superficiales, que no comprometen el fondo de cuestiones éticas en primer lugar, ni delitos tampoco. A ver, pero en el caso de Foronda, era un tema que podría pasar a la fiscalía. Podría pasar a la fiscalía. El señor Lescano, que es un tipo pues que se ha ganado las antipatías de todo el mundo. Bueno, está bien, representa a un grupo de antipáticos que querían al antipático en el Congreso, punto. Esa es la esencia de la democracia. Habrá el simpático, habrá el antipático, habrá el cantante como Pancho Petrosi, mañana puede estar sus ideas o Melcochita. Habrá voleibolistas, habrá gente de derecha, de izquierda, de centro, canosos como tú y medio pelados como el doctor Altuve. Pero al fin y al cabo, ¿qué hizo Johnny Lescano? La propia señora Foronda ha falseado su hoja de vida. Mamani ha falseado su hoja de vida. El señor Salaverry ha mentido con respecto a sus viajes a Trujillo, no una, 7 veces, y ha agarrado plata del fisco peruano, del Congreso, y se la ha gastado en algo diferente. Eso sí puede terminar en un delito. Pero sea como fuere, mañana van al Poder Judicial y se genera un problemón. Y fíjate, como yo tengo boca de brujo, veamos en pantalla la portada de hoy de Caretas. Caretas dice que este señor, el señor Daniel Salaverry, puede terminar en la PCM. Se va a la PCM siendo suspendido. Miren cómo vas a llevar a la PCM a un congresista suspendido. Y le dice, momentito, eso está viéndose en el Poder Judicial. Ya está, claro. La coartada perfecta. Claro, por supuesto. Claro que se puede. Como yo digo en mi columna de hoy, todo se puede. El problema es si se debe. Esa es otra cosa. Ahí puede entrar el tema ético y también el tema jurídico y legal. Pero el presidente puede cerrar el Congreso, claro que puede, tiene el monopolio de la fuerza, el monopolio de la violencia. Pero si se trata de que si debe hacerlo constitucionalmente, imposible. Bueno, a ver, ¿no? Hablemos entonces de la reforma. Hay temas que son elementales de los buenos modos personales y de los buenos modos democráticos. El señor presidente del Congreso, el señor Olaechea, ha invocado hasta el momento 2 veces y de manera pública a conversar con el señor presidente. Día 1, día 2. Y la respuesta del presidente es darle entrevistas a un desgraciado que suplió malamente a César Hildebrand, porque ese no era Hildebrand. Después, una entrevista con Semana Económica, que es un respetable, pero muy chiquititito, espacio periodístico de Semana Económica, con un periodista que nunca nosotros supimos quién era, que no preguntaba, no repreguntaba, era un micro. Cosa que es un presidente de la República, ¿no es cierto? Cuando Juan Paredes Castro ha tenido la oportunidad de entrevistar a un presidente de la República siendo periodista del Comercio,
O sea, tú estás yendo por el comercio, das la cara, preguntas y repreguntas, Por sales supuesto. hasta la imagen. O sea, Por supuesto. no han mandado al portapliego, supongo. Por supuesto. Y ayer dado en Canal Ñ, porque lo de ayer ha sido una vergüenza, una entrevista en donde desde Palacio dicen lo que se tiene que dejar de hacer o no hacer. Ya, las 3 entrevistas criticables, yo digo que está bien, tú dices que está bien, que está mal. Disculpa, no tiene tiempo de ir a hablar con Salaverry que dice la próxima semana. Con Leche, la próxima semana. Y él mismo está diciendo que es importante el diálogo, que se apure y que no es negociable el cambio de elecciones. O sea, niega el diálogo, lo pone en plan monólogo, pues ni siquiera le dice tal día y tal fecha te voy a decir que no me gusta tu corbata. El presidente obra de manera, creo yo, inmadura, por no decir malcriada. No, yo creo que el presidente ya nos está mostrando desde hace mucho tiempo, no solamente de una manera inmadura, no ligera o improvisada, sino de una manera autoritaria de tratar los temas de más de fondo del país, ¿no? Este tema de la reforma constitucional no es un tema cualquiera. Entonces, si él está planteando un adelanto de elecciones que no está contemplado en la Constitución y que tiene que pasar por una reforma constitucional, él tendría que estar buscando los acuerdos. Es decir, si queremos ver a un presidente de la República responsable y comprometido con el destino y el futuro del país, tendría que estar generando acuerdos, generando un debate importante, por supuesto, acuerdos y consensos en función de esa reforma que pide y justificando maduramente también por qué quieres tú el adelanto de elecciones. Pero tú no puedes imponer al Congreso, que es una institución constituyente, hacer una reforma constitucional y decir, yo ya veré cuál es la reacción del Congreso para ver si planteo o no una cuestión de confianza. Porque todo el mundo, como si hubiera una ignorancia generalizada, le pregunta al presidente, ¿planteará usted una cuestión de confianza sobre la reforma constitucional cuando eso no cabe en ningún lado? Ya, pero a ver, hay una junta de notables X que dice cambiemos la tasa blanca por negra. Habrá otra junta de notables que habla sobre si tu saco está a la moda, si no está a la moda, si se utiliza el saco, porque son notables. Entonces, llevas a los notables de la moda y llevas a los notables de las ceramios y llevas a los notables... Ok, son temas triviales, en un programa de televisión lo dicen, no te gusta, tú y señora lo miran, se matan de risa y se van a la calle. Bacán. Pero acá se ha puesto de moda el tema de las comisiones notables para cambiar la Constitución. Eso es una barbaridad. Porque por último, lo hemos conversado contigo, existía el Acuerdo Nacional, que ya era una institución dada por ley, que supuestamente iba a terminar a ser vinculante con respecto a políticas generales de gobierno de cara al centenario, patatín, patatán. Bueno, resulta que también una comisión de notables, realmente notables, pero inclusive pueden estar equivocados en que son notables, 4 past presidents del Tribunal Constitucional y otros señores con 35 o 40 años de experiencia, abogadil y constitucional, dicen que el presidente está errado. Bacán. El presidente ha dicho en varios foros, no solamente en esas 3 entrevistas, lo ha dicho, lo ha vuelto a decir ayer en Tacna, lo dijo antes de ayer en Huancavelica y el otro día en Ayacucho. ¿Por qué no se lo dice en su pepa al señor Olaechea? Eso es educación mínima. Es que acá tenemos que ver dónde está el absurdo, pues, Philip. Porque a ti te llama la atención de que el presidente no reaccione correcta y decentemente frente a un pedido de diálogo del señor Olaechea. Yo tengo la misma impresión. El problema es que la agenda del presidente está direccionada para provocar una, no digo una involución histórica, pero sí una provocación de cierre del Congreso. Mira, esto, la República, ¿no es cierto? Que yo le digo el peruano... Adelanto de elecciones no es negociable. No es negociable. Ok, pero ¿por qué se lo dices a un reportero uno? Pero acá esto te lleva a una pregunta muy, muy concreta. Si esto no es negociable, ¿por qué está en la mesa del Congreso? Esto podría, pues, el presidente determinarlo. Pero perdón, pues, Ya, si pues. el presidente dice, el presidente quiere que lo debatan, es un tema medio histérico, ¿no? Lo decía en mi columna de hoy, La Razón. Estamos en una historia histérica, porque si yo quiero debatir, inicias el debate. Entonces es negociable, pues. Pero si es debate... es diálogo, cuando menos, el diálogo es de a 2, cuando menos, ¿no? ¿Te acuerdas, Graus Bertolini, y la comisión tripartita? Entonces ya era un diálogo de 3 partes y multipartidario y implica más. Ya, ok. Citan a Salvador del Solar.
Pero el presidente dice, yo voy a decir que no. Ok, perfecto. Cambiemos de tema. Por utilizar la razón. El tema de Chinchero. En el tema de Chinchero, el presidente dice que investiguen 10 veces y 30 si quieren. Yo no tengo inconveniente alguno. Perfecto. Ok, lo dijo. ¿Cómo es posible que la señora Molinelli, que entiendo es tan respetable como tu señora, tus hijas, mi señora, mi mamá, estén diciendo en un periódico como Expreso que a Edgar Alarcón le ha ofrecido una coima de 2 millones de soles? Alarcón, todo el mundo piensa que él es la fuente, porque ¿cómo entonces Alarcón alguien va a saber que le ofreció? No creo que sea un testigo de oídas. Pero la señora Molinelli afrontaría, Juan, una concatenación de delitos que suman 28 años de prisión. La señora es funcionario pública de carrera de tiempo. No, yo creo que, mira, era la viceministra y ahora maneja salud. Y toda la respuesta que se exige a sí mismo, que le exigiría el directorio de salud, o hasta el propio presidente de la República, porque el cargo de salud es dado a dedo, es un Twitter, hermano. Un tweet, uno. No, pero ella debe estar preparando ya una defensa más consistente y sólida, pienso yo. Yo respeto mucho a la señora Molinelli y creo yo que está en su deber, en primer lugar, deslindar muy bien la delegación que tuvo, porque Vizcarra ha dicho yo delegué en esto, sí, ¿no? Como siempre se hace, dice él. Ahora yo no creo que siempre se haga. Delegó en ella y lógicamente esa delegación tiene que tener sus puntos. Ya, pero no se está dando cuenta Vizcarra que la señora que le está, digo yo, las reacciones... Yo creo que la responsabilidad de Vizcarra no se elude ahí. No, pero por supuesto, no se elude. Pero él no puede ser investigado. Pero y, a lo y que ella, voy yo... ella tendrá que deslindar muy consistentemente, lógicamente mucho más allá de ese Twitter. Por supuesto, pero y no lo hace. Entonces, esto es irracional. O sea, la señora Molinelli tiene derecho a la honra, como lo tiene también Alarcón, y al pata lo fusilaron concatenadamente los medios y el Congreso por no querer firmar Chinchero. Digamos la cosa clara, si el señor firmaba Chinchero, nunca le iban a investigar que el hijo había comprado un carro ni nada parecido. Pero sale Salvador del Solar, que yo no termino de entender cómo es que pusieron a un muchachito que era un desempleado sin ningún tipo de experiencia en el manejo de la cosa pública, porque cuando fue también ministro de Cultura el tipo era un holograma, y sale y dice que acá no se han desviado fondos, que lo de Chinchero es algo transparente. Juan, 270 millones de soles del erario nacional se han destinado y se están destinando para el movimiento de tierras de un aeropuerto que no se sabe si tiene un expediente técnico, porque no lo tiene, que dice que se puede hacer ahí o no un aeropuerto. Pero además, no hay licitación, no hay plano, no hay inicio de obra, no hay nada. ¿Cómo nos vamos a gastar los peruanos 270 millones de soles, casi 100 millones de dólares en algo que de repente no se debe hacer ahí y el señor lo niega? Eso lo sabe todo el mundo, es información pública. Mira, y él es el premier. En el tema Chinchero se está abriendo una caja de Pandora. Yo creo que todos los que tienen de una u otra forma responsabilidades directas ahí tienen que hacer no solamente deslindes, sino puntualizaciones muy claras. Porque la espiral va a ser muy grande, ¿ya? Lo que yo escuchaba con más preocupación es todo lo que este tema ha significado como archivo. Archivado por un lado por el señor Pablo Sánchez. Y el temor de que Chávarri en algún momento lo pudiera abrir. Mira, ¿ya? Es un tema que implica hasta la seguridad nacional. Pues es un tema que un aeropuerto en el corazón que de Sudamérica. Aquí va a ser un hub de mantenimiento para LATAM. ¿Por qué lo digo? Porque la aerolínea oligopólica en Sudamérica se llama LATAM, la mezcla de LAN Chile con TAM brasilera. Y esto iba a ser un eje, Río, Sao Paulo, Chinchero, Curitiba, Chinchero, Porto Alegre, Chinchero, al ser aeropuerto internacional. Pero además Buenos Aires, Chinchero, Mendoza, Chinchero, Córdoba, Chinchero, Santiago, Chinchero. Como Bogotá, Chinchero, como... O sea, era demasiado importante y lo que todo el mundo sabe es que la propiedad de la concesión era Cunturera, Latin Investment, sabidos qué, del señor Lore de Mola, 40%, el señor Ornequian, 40%, y un fondo ciego que manejaba las inversiones de Piñera, el actual presidente de Chile, el 20%. Digo, ¿esto no es algo trascendente para el interés público? Mira, el presidente lo ha dicho ayer.
Porque ayer le preguntaban sobre el tema de la adenda y el presidente hablaba sobre la perspectiva de Chincheros como aeropuerto y como punto importante en el turismo. En relación con ese punto importante y trascendente para el turismo, si nosotros o si los operadores del gobierno piensan que eso tienen que sacarlo adelante, mayor razón para esclarecer todo el tema de la adenda. Porque las inversiones que vayan a generarse a futuro van a tener que partir siempre de ese hilo central, que es Juan, la adenda y el contrato. Juan, Torre decía que era nocivo, o sea, que era inapropiado, que estaba mal hecho porque no tenía el cierre económico, precisamente no tenían cómo ellos probar que tenían la plata para hacerlo. Y el Vizcarra decía en Calles y Plazas que era nocivo a los intereses del Perú. Sin embargo, van ellos dos y Zavala a presionar al Contralor. Eso es una cuestión pues, que no tiene lógica, ni asidero sale el audio, porque acá todo el mundo habla de los audios de la CNN. Por eso te vuelvo a decir, el tema de Chinchero, ya como aeropuerto, como proyecto de aeropuerto, con toda esa previsión que unos y otros pueden imaginar de una recepción turística al más alto nivel, si eso lo queremos ver adelante, hecho una realidad, este punto tiene que ser algarado. Vamos a ir a una pausa, agradeciendo a ustedes por su paciencia y perseverancia, a Compupala por estar ahí. Por si acaso en Compupala, Juancito, está el famoso reloj donde grababa Mamani. En Compupala está pecheros que son micrófonos, están lapiceros con micrófonos. Puede parecer gracioso, pero hace muchos años, recordás, Juan, cuando comencé va a haber un video que compromete a un congresista haciendo algo indebido y ¡pum! Apareció el video de Curi Montesinos. Apareció Mamani. Lo de Mamani ha sido nuclear para la historia del Perú. Mamani se ha tumbado un presidente que se llama PPK. Y la señora Molinelli tiene que sopesar muchísimo. Si realmente este señor Alarcón va y declara eso en sede fiscal, ella va a pero tiene que demostrarlo. No. Espérate. Primero lo declara. Así de una sandez. La van a llamar a ella. La va a sentar un fiscal y le va a decir, señora Molinelli, la señora no niega, como lo ha negado. Piense, señora Molinelli, concurso real de delitos, 28 años de cárcel. Alarcón espera que la señora lo diga y saca un audio. Esta señora se va presa el presidente de la República y alguien más, porque obviamente el actual presidente, los 20 millones de soles, no lo vas a, o 2 millones de soles, o un acto de corrupción mayúsculo. Mucho cuidado. A ver, son 8 de la mañana con 42. ¿Cuánto tiene? ¿60 y cuántos? 60 más IGB, más o menos. Por supuesto. Más IGB, digamos, más IGB. A ver, 18 y 36. O sea, a ti no te van a venir a decir que eres fujimorista, pues ya. O sea, ya sería el colmo que te digan a ti que eres fujimorista. ¿Cómo la jueza Castañeda Otsu va a decir que va a decidir entre 18 y 36 en la misma semana que la señora Zoraida Ábalos ha dicho que el partido de Keiko Fujimori no ha obstruido la justicia? En la semana donde recién van a decir que el pleno casatorio va a decir que debe ser o no una prisión preventiva. Pero además, Keiko no tiene peligro de fuga. Pero además, o sea, por Dios santo, ella no tiene derecho a su libertad después de lo que ha dicho el fiscal Víctor Raúl Rodríguez Montesa. La señora se cierra y dice, no. Los 5 fiscales han dicho que tú tienes, los 5 jueces entre 18 y 36. De tal manera que yo te cocino entre 18 y 36. Espérame una semana más. ¿Dónde está la ley ahí? Yo le escuchaba decir anoche al presidente Humala de que en el tema de la prisión preventiva él estaba en contra de que esta figura se mantuviera vigente para quienes tienen que enfrentar procesos, ¿no? Entonces, que él había protestado también cuando le dieron una prisión preventiva a Keiko Fujimori, y lo había hecho igual con Nadine Heredia, etc. Yo pienso igual como el presidente, pero mi gran pregunta es si no es el presidente interesado en un adelanto de elecciones y en una reforma constitucional con Keiko Fujimori adentro, ¿quién presiona sobre el Poder Judicial? ¿No? Eso es una pregunta. Porque si él piensa que la prisión preventiva no es una figura que debía estar vigente para quienes tienen que enfrentar sus procesos judiciales, hay
hay una resolución del Tribunal Constitucional, precisamente cuando le concede la libertad a Nadine Heredia y a Ollantumala, que establece un precedente. Pero está ¿ya? pendiente Entonces, de explicación el Pleno Casatorio de la Suprema. Entonces, hubo un momento en que ya la Suprema estaba lista para darle la libertad. O sea, revertir la prisión preventiva. ¿Qué pasó en 24 horas? Que el Poder Judicial, la Sala, cambió de opinión y se hicieron enroques de tal manera que estamos en este punto, en que la Sala tiene que optar por 36 o 18 meses, pero de ninguna manera revirtiendo la figura. Pero Juan, lo conversaba hace unos minutos y estás tú mencionando que dentro de pocos días, probablemente la primera semana de septiembre, ¿no?, el Pleno de la Corte Suprema probablemente tendrá que pronunciarse sobre un tema, pero sobre un tema en el que estamos atrasados 2 o 3 años respecto a que los procesados, con X excepciones, por supuesto, tienen que enfrentar sus procesos en libertad. A ver, vamos a hablar de... Yo no soy periodista, ¿ya? El señor Humala, todos, o sea, sin color político. A ver, yo no soy periodista, yo respeto a la gente como tú que tiene canas y años haciendo periodismo, pero siempre yo trato de preguntar, ¿no? Mi mamá cocina mejor que tú, pues tiene 30 años, 40 años, 50, 60 años cocinando, ¿no es cierto? Y tu señora ha amamantado a un niño, tú no lo has hecho, pues. Entonces tú le preguntas a la señora cómo es esto amamantar porque tú nunca vas a poder hacerlo. En la vida valen las canas. Entonces, digo yo la prensa, ya no digo el Poder Judicial, ya no digo el presidente, no digo los políticos, la prensa. Si todavía está pendiente el saber si el aporte de campaña es delito, todavía no se sabe. No hay sentencia alguna, no hay jurisprudencia alguna en donde se diga que es delito el haber recibido un aporte de campaña, inclusive si es de dinero no contabilizado, porque habría que ver qué cosa es dinero negro. Eso no se sabe si la figura de lavado de activos también tiene sus bemoles así en su origen. No, por eso, pues. Primero, el financiamiento ilegal. Primero es el financiamiento ilegal, ¿correcto? Es decir, la recepción de dinero de una empresa de fachada de un narco, por dar un ejemplo, de una empresa de fachada de un hiperproxeneta o de un traficante de terrenos o de un minero ilegal. La empresa de fachada va a ir a plata a un montón de partidos, que son cosas que ha pasado siempre. Y que además en este momento están en telejuicio Fuerza Popular, el APRA, Peruanos por el Cambio y todos los que han recibido dinero de Odebrecht. La señora Villarán con Fuerza Social, lo que tú quieras. Eso está, la recepción está pendiente de saber si es delito o falta administrativa. Punto 1. El lavado de activos está pendiente de saber qué cosa es lavar activos, porque me lo dan y yo lo devuelvo. Y tienes que tener conocimiento de que es dinero ilícito. Correcto, pues la primera parte. Me lo dan y yo lo devuelvo. Entonces, la devolución, según José Domingo Pérez, sería con una ley, con una licitación, ¿correcto? Para cuando tú eres gobierno. Ahí nomás divides entre los que fueron gobierno y los que no fueron gobierno. Es decir, esta es la teoría de la coima previa con la devolución. Esto es periodismo puro. Entonces, están los que fueron gobierno, y a Keiko no fue gobierno, no tuvo cómo haber devuelto. Pero también está la teoría del señor José Domingo Pérez, la coima diferida. Es decir, la que supuestamente le dan a Alan García por una... ¿no es cierto?, por una charla luego de ser presidente. Todo eso está pendiente de saber. El tema de la obstrucción procesal no va. Entonces, ¿cómo es que en la prensa, independientemente del corazoncito que tú tengas, no le informan a la opinión pública que todo eso está pendiente de saber y por ende no deberías meter presa a la cárcel preventivamente ni a Keiko, ni a Lourdes Flores, ni a PPK, ni a Gilbert Violeta, ni a nadie? O sea, eso, Juan, no se tiene que informar. Mira, una de las cosas que más perturban el trabajo de la prensa es tomar partido o hacer partido o es caer en lo que es prensa partidista, ¿no? O sea, tú te pones del lado de esta posición, del lado de esta tendencia, pero ¿qué pasa? Como la realidad tú no la puedes deformar, como la realidad no la puedes silenciar, ¿no? A veces más temprano que tarde o a veces más tarde que temprano aparece la verdad y aparece la realidad. Entonces, si tú como medio, como periodista, has estado silenciando, has estado deformando, pero luego la realidad te dice cómo son las cosas, ¿ah? ¿No? Y ahí es donde el periodismo queda en outside, ¿no?
sencillamente fuera del lugar. Hermano, ¿no? Quedaste fuera del lugar. Tú tienes 60 y tantos años. O sea, tú has visto lo que pasó en la época del gobierno militar con la prensa y cómo quedó inmensa parte de la prensa en offside. ¿Por qué? Porque era una dictadura, entonces la prensa parametrada. Pero tú también has visto, ya siendo un hombre, porque tú eras chibolo cuando pasaba lo de la prensa militar, chibolo, 18 años, chibolo, pues. Ok. Después viene lo de Fujimori y Montesinos. Ya eras un hombre de edad madura. La prensa quedó feamente más que en offside porque hasta gente se fue a la cárcel por vender líneas editoriales. Y son los mismos congresistas, los mismos periodistas que en esa época leían el teleprompter, los mismos, siguen en Canal 4, siguen en Canal 5, siguen en RPP, todos en todos lados. Y la prensa quedó horrible. Entonces lo que estamos viviendo ahora no le sirve a la gente que hace prensa para darse cuenta, no puede ser decimonónico, no puede ser cuadriculado. Cuando menos informa que todo eso está pendiente de saber por qué razón. El obstruccionismo. ¿Cómo es que yo entrevisto a Torne y le pregunto a Torne, ¿han sido obstruccionistas contigo? No. ¿Han sido obstruccionistas con el señor ministro del Interior? Estoy hablando de economía, política y economía. No. Con Basombrío, discúlpame, Basombrío tenía cámara en toda la prensa todos los días y era una cuestión alucinante. Levantabas un water y salía Basombrío. En ese momento, ¿el Ministerio de Salud tuvo obstruccionismo? No. El Ministerio de Educación, ¿el obstruccionismo fue el tema de la política de género? ¿Ese fue el obstruccionismo del Ministerio de Educación? Después, ¿el Ministerio de Justicia tuvo obstrucción? No. Periodista, digo. ¿Cómo puedes tú estar defendiendo o avalando o callando el tema de la obstrucción del Congreso para con PPK si simplemente no existió, Juan, por los hechos? Por eso, a los periodistas, ¿qué cosa nos avalan? Lo acabas de decir tú, los hechos. Al periodista de agencia de noticias, al periodista de prensa escrita, de web, de televisión, de radio, lo avalan los hechos, ¿no? Pero lo avalan más dos cosas, ¿ya? Que no puede descuidar la verdad, ¿ya? Ni ponerse una venda. Y por otro lado, lo que es importante, lo que distingue a una prensa independiente, su presión sobre el poder. Tú dejas de presionar sobre el poder y te estás alejando de tu función periodística. Porque si no vas a terminar o siendo complaciente o siendo una correa de transmisión. Entendiendo que todo el mundo, como se dice, o tiene su corazoncito, porque tú tienes derecho a ser de izquierda, y siempre lo he dicho, tú tienes derecho a ser antiaprista, tienes derecho a ser antifujimorista. Lo que no tienes derecho es a mentir como consecuencia de ello, ¿correcto? Porque después viene el periodo del señor Vizcarra. ¿Dónde estuvo el obstruccionismo para con el ministro Villanueva, que termina habiendo recibido dinero de Odebrecht? ¿Dónde está la obstrucción a la labor del señor Salvador del Solar? No existe, porque si tú dijeses, no le dieron tal ley, no le dieron tal promoción, no le dieron tal incentivo, no le dieron tal presupuesto, se entendería. Entonces, eso es una construcción, ¿no es cierto?, para cerrar el Congreso. Lo que hizo Montesinos estuvo mal y lo que hizo Fujimori estuvo mal. ¿El Perú se ha puesto de acuerdo en eso? Creo que sí. Pero ahora el presidente dice, no me van, y sigue con la misma, y la prensa lo mira y no le dice, oiga, usted, señor presidente, espérese, no lo han obstruido por esto, por esto, por esto y por esto. Periodistas que no le pueden decir eso al presidente, porque, discúlpame, repito, el que se paró al frente del presidente no era Hildebrand. Al otro chico de Semana Económica, ¿sabe Dios quién será? Esta chica de Canal N, bueno, qué pena, lo mismo le pasaba hace años cuando estaba Pepe Pancho y manejaba. Pero esas son 3 personas. Pero esas 3 personas trabajan en medios grandes. Pero anoche en su entrevista con Mávila Huertas, el presidente se puso sensato, ¿no? Porque pasaron el video de la muchedumbre pidiéndole el cierre del Congreso, ¿no? Entonces, la pregunta de Mávila era, presidente, ¿cómo ve esto? ¿No? Y el presidente dijo, bueno, la calle no me va a decir todo, ¿no? Y eso para mí es un referente. O sea, se puso sensato, cuerdo, ¿no? Pero probablemente es un gesto, ¿no?, de disimular ahí lo que él en el fondo quiere, ¿no? Agarrarse, como lo dice el editorial del Comercio de hoy, ¿no? El pueblo soy yo. Eso es lo que él quiere ser. Pero está bien, pues, pero todo ayer lo tuve acá, Juan Cheput.
Juan Chico, tú eres una persona pues, competente, solvente intelectualmente. Ujú. Entonces le digo, Juan, pues tú no Sí. me puedes decir que tú has defendido a Toledo, defendido a la Villarán, defendido a Kuczynski, defendiste en su momento a Vizcarra, después lo criticas. O sea, es que es mi manera de hacer política, pero dentro de tu manera de hacer política, pues le digo, destrozaste a Alarcón. Lo siguen destrozando a Chávarri. Y lo que a mí me molesta es que tú hablas con muchos de ellos, no pocos, con muchos, y fuera de micrófonos, fuera de la pantalla, te dicen, Chávarri es un tipo intachable. Y el otro día estaba hablando con un amigo mío, abogado penalista, ¿entiendes? Que mantiene una relación sentimental, me caigo en la Pero persona. el colega nuestro, Ricardo Uceda, que precisamente ha escrito este informe sobre No me va a decir, Chinchero, ya. él ha hecho también un análisis sobre el pero- tema de Chávarri. Correcto. ¿No? Chávarri, esta persona tiene una relación sentimental con una persona pues, que odia a Chávarri, que la odia. Y le digo, pero tú no conversas con esta señorita. Y dice, tú me dices, Chávarri es un tipo intachable. Pero me dice la palabra, decir que una persona que tiene 40 años en la fiscalía, que es intachable, es como Juan Paredes Castro, pues, o sea, venir a discutir, la gente no le gustarás, porque eres un señor conservador, o porque eres un señor de así, o porque tienes pelo blanco, y está bien, pero No, de conservador no tengo nada. está bien, pues, pero queda clarísimo que tienes una trayectoria. O sea, 40 años. Como te puedo decir, pues, no sé, pues, Mirko Lauer. Te podrá caer mal Lauer, pero es Mirko Lauer. ¿Entiendes? O Hildebrand. O sea, yo no me voy a poner a pensar que a Hildebrand alguien le da un sobrecito, toma un billete, hermano, para que, y lo propio Lauer, o tú, o no sé, Aldo Mariatti, que es un hombre ya cincuentón. Entonces, la prensa le ha hecho un daño inmenso a la democracia, a la propia prensa, porque dentro de unos años estará otra vez en modo arrepentimiento, ¿no es cierto? Después de ver que se hizo, destrozó el país. Lo que se está haciendo es algo vil. Vil, no se puede hacer lo que se está haciendo y todo el mundo lo mira por TV o por la radio. Estamos llevando al país a un despeñadero y hay otro grupo de reservistas diferente al de Antauro que planea más subversión. Estamos 46 días con las carreteras tomadas en el sur y tenemos al general, no sé si Lavalle, se me olvide el nombre, ahorita te digo el general William Ugaz, que sale a comentar las noticias de la toma de Matarani y del ataque a una comisaría como si él no fuera el general, como si él fuera Juan Paredes Castro. Está informando a la colectividad. Esto ya se pasó. Atacar una comisaría, pues, Juan, es un escándalo que le tendría que costar en otras circunstancias el pellejo al ministro del Interior. Mira, estamos perdiendo el sentido de gobierno, estamos perdiendo el sentido de Estado, estamos perdiendo el sentido de autoridad, estamos perdiendo el sentido de predictibilidad económica y financiera del país y finalmente estamos perdiendo el sentido de la ¿qué te digo? Del equilibrio de poderes. O sea, en la fiscalía ya no hay jerarquía que se respete. En el Poder Judicial ya no sabes lo que puede pasar. Hagamos Entonces, memoria. estamos solo con dos reservas. Hay de la reserva de este Congreso desprestigiado, pero que todavía es una contención de lo que el señor presidente de la República puede hacer. Y de manera anticonstitucional. Cada uno en lo suyo. O sea, yo ayer Ya. conversaba con Delia Muñoz, con Mara Seminario, era cumpleaños de Huevo Duro, cada uno en su lado. Yo no puedo hacer lo que no me compete. Yo hablo de lo que se puede hacer desde la prensa. Recordar es rápido. Una señora supuestamente vendía órganos de niños. Lo tuitean, lo facebookean, dicen que la señora está en una comisaría en San Martín de Porras, gobierno de Kuczynski, era el primer ministro Zavala, había CADE, y desde el CADE sale Basombrío explicando que había habido un grupo de gente que había conspirado, y eso terminó, hermano, en la toma de una comisaría en San Martín de Porres, en la quema de 2 patrulleros y en la muerte de una persona. Y no pasó nada. Pasa menos de un año. Canal N y Televisa en vivo. Una manifestación novaqueico, anti-Chávarri. Agarran un carro de la policía, lo queman en la calle, en vivo, y lo transmite en vivo y en directo. Canal N, RPP, ATV. Y no pasa nada. Y esa persona que está implicada en eso está mirando esto acá y ahora está pasando otra vez a nada de tiempo que ayer han quemado una comisaría. No hay Estado de Derecho, pues no hay ley. Por eso, mira, si el presidente de la República
La más alta autoridad del país, que no es solamente el presidente de la República, el presidente de la República nos incluye a todos los peruanos, como él dice, ¿no? Yo soy el presidente de todos los peruanos, pero él distingue, ¿no? Dice los peruanos que están conmigo, y los peruanos que no están conmigo, bueno, no lo dice ni sabemos qué es lo que piensa del resto de peruanos. Lo cierto es que el presidente es jefe de Estado. Imaginémonos por un momento, 5 minutos, 5 segundos, Philip, a un jefe de Estado proponiendo un cambio constitucional para un adelanto de elecciones. Un adelanto de elecciones que no está contemplado en la Constitución y que el presidente lo quiere forzar vía reforma constitucional, pero impuesta, no acordada, no consensuada. Claro que yo estoy... Claro, el señor del Solar dice es una propuesta constitucional. Claro, porque en la Constitución dice que el presidente y el Congreso pueden proponer reformas constitucionales, pero no para cambiar la Constitución para un adelanto electoral. Por último, Juan, te agradezco por la presencia y por la visita. Nos equivocamos del Solar. Mucho más racional hubiera sido Chemo que este señor del Solar, ¿no? Pese a que Chemo es entrenador de fútbol, creo que hubiera sido más racional. En último caso, preparémonos para Cateriano o para Salaverry en el primerato, porque parece que al señor Apataleón se le está agotando el libreto. Juan, ha sido muy amable. Hasta cualquier momento, Felipe.